Hey, buen día para todos, les habla Juan Corrales, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video muy especial relacionado con la pregunta que todos se hacen cuando no saben empezar en la calistenia. ¿Cómo empiezo en este mundo de la calistenia? Empecemos hablando por las subdivisiones. ¿En qué se divide la calistenia? ¿De qué se compone? ¿Qué categorías? La primera es el lifting, hace referencia como tal a esta modalidad en la cual se realizan circuitos con ejercicios básicos o a veces básicos avanzados con el peso corporal, ¿sí? Solo utilizamos nuestro peso corporal y realizamos ejercicios básicos. Ahora sigue la segunda modalidad, que es el street lifting. Hace referencia a, digamos que esa subdivisión del lifting, pero aquí se utiliza como tal el lastre. Empezamos a utilizar como tal peso extra. Aquellas personas que ustedes ven que hacen dominadas o fondos con peso, se ponen un disco, eso es street lifting. Seguimos ahora con el freestyle, aquellos movimientos que requieren de agilidad, coordinación, donde se realizan giros de 360 grados, que son movimientos así excepcionales que ustedes ven en esos atletas que lo hacen en las barras. Eso es freestyle, ¿sí? Y por último tenemos a los estáticos, también llamado power free, muy parecido a la gimnasia. De hecho, históricamente nace también, muchos elementos nacen de la gimnasia, ¿sí? Son elementos estáticos de lo más avanzado y es de lo más difícil que hay en calistenia. Teniendo en cuenta esto, hay un orden jerárquico y hay una lógica para empezar en la calistenia. Si yo les preguntara en estos momentos a ustedes con qué modalidad empezarían si inician desde cero, yo sé que más de uno diría, bueno, pues si me hablaste del lifting, donde se realizan ejercicios básicos, pues esa sería la modalidad. Empezarías como tal con ejercicios básicos de calistenia para lograr como tal esta base de fortalecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a estar trabajando con tu peso corporal, por ende necesitas adaptarte y necesitas dominar tu peso corporal. Esa es la palabra, el dominio del peso corporal. Si dominas tu peso corporal podrás avanzar a las siguientes categorías. De lo contrario, ¿qué va a pasar? No vas a progresar, te vas a estancar y te vas a lesionar. Por ende, ya sabes que debes empezar con ejercicios básicos. Ahora, la segunda pregunta. Bueno, ¿cuáles son esos ejercicios básicos? Para saber esos ejercicios básicos debemos dividir los movimientos o los grupos musculares. Entonces, vamos a hacerlo por movimientos. En cuanto a movimientos está lo que es jalar, ¿sí? Eso se llama tracción. Ejercicios como las pull-ups con diferentes agarres, ya sea con agarre prono, con agarre supino o agarre neutro, ¿sí? Ahora, las Australian pull-ups también, ¿sí? Entran en esta rama. Seguimos con ejercicios de empuje, todo lo que es push, ¿sí? Push, fondos, flexiones de pecho, ¿sí? Los famosos bar dips. Y digamos que también en cuanto a movimientos podemos incluir lo que son ejercicios como adicionales de reforzamiento. Obviamente estoy hablando aquí de lo que es empuje y jalón, y esto lo hacemos con el tren superior, ¿sí? Pero hay una base como tal que es el core. Aquí ya empezamos a incluir ejercicios como plancha abdominal, como los leg raises, donde yo me subo a la barra y empiezo a llevar las rodillas hacia el pecho. Este tipo de ejercicios también deben ir incluidos en las rutinas. Ya lo que es el tren inferior, todo lo que son los isométricos de sentadilla contra pared, las squat jumps, la sumo squat, todo aquel ejercicio que se realiza con el peso corporal. Obviamente, como les digo, esto es calistenia, pero hay personas que también lo hacen de manera híbrida, que mezclan un poco de gym con calistenia, y de hecho hacen sus rutinas de pierna en gimnasio, donde empiezan a incluir peso extra, ¿sí? Donde hacen su sentadilla con la barra libre, el peso muerto, y eso también ayuda, claro. Entonces, teniendo en cuenta los movimientos, todo lo que es jalón involucra bíceps, musculatura flexora de antebrazo, la totalidad de la espalda,
¿sí? Cuando nosotros decimos voy a trabajar hoy bíceps y espalda, es decir, jalón, movimientos de jalón, de tracción en calistenia. Cuando decimos vamos a trabajar el pecho, los hombros y los tríceps, todo lo que es push, movimiento de push, ¿listo? Acá algo chévere de la calistenia, y es que a comparación del gimnasio, en el gimnasio uno trabaja los grupos musculares de manera aislada, ¿no? Si yo quiero trabajar el bíceps, pues lo trabajo así, aislado, ¿no? Pero en lo que es la calistenia, al hacer una dominada, por ejemplo, ya recluto fibras musculares del bíceps, es decir, se trabajan ejercicios compuestos que involucran más de 2 o 3 grupos musculares. Es lo interesante de esta disciplina. Por ende, no se preocupen cuando empiezan en calistenia y no comparen lo que es gym y calistenia. Ese es el peor error. No comparen las disciplinas porque son distintas. Cada una tiene sus beneficios y también sus contras, ¿no? Pero estamos hablando acá de calistenia. Ahora, tercera pregunta. ¿Y ahora cómo divido los grupos musculares? Hay un método y es muy eficiente cuando arrancas, que es este. Día 1, pull. Día 2, push. Día 3, lower body. Día 4, pull otra vez. Día 5, push otra vez. Día 6, lower body otra vez. Y día 7, descanso. Ese es el mejor método para empezar en calistenia, sabiendo distribuir los grupos musculares, porque estás trabajando una frecuencia 2 por semana de cada grupo muscular. Entonces, hagamos de cuenta que el lunes es el día 1, martes día 2, miércoles día 3. Esa es una buena forma como empezar calistenia. Ahora, cuarta pregunta, ¿cuántas repeticiones, cuántas series? Digamos que en repeticiones les recomiendo que no vayan al fallo muscular. Traten de realizar, establezcan un rango de repeticiones, un rango mínimo y un rango máximo, ¿sí? Que ustedes digan, no, me voy a establecer un rango de 3 a 5 repeticiones en pull-ups, ¿sí? Nunca vayan al fallo, pero es mejor establecer rangos. En cuanto a series, de 3 a 4 series está bien. Tiempos de descanso, con unos 2 minutos de descanso está bien para que puedan realizar series efectivas. Y listo, esa es una muy buena forma para empezar en la calistenia. Sin embargo, obviamente cuando uno realiza la planificación de entrenamiento, saber el orden y la dificultad de los ejercicios, eso también tiene su ciencia. Tener en cuenta los diferentes tipos de contracciones musculares, movimientos, fuerza dinámica, entre otros conceptos, obviamente ya esa parte se encarga la persona especializada en calistenia, por ejemplo yo. Pero sin embargo, esto es una guía para que se orienten de cómo pueden empezar en este proceso de la calistenia. Y nada, mi gente, espero que les haya gustado esta información, que les haya servido. Compártanle este video a alguien que no sabe cómo iniciar en calistenia. Créanme que le va a ayudar muchísimo para que se dé una idea de cómo empezar y empiece a ver muy buenos resultados. Suscríbanse en el canal. Y bueno, acá les dejo este link a los que quieran unirse a mi programa de entrenamiento de 10 meses, que está brutal, para que vean excelentes resultados. Y un abrazo para todos, nos vemos en una nueva oportunidad.